Estamos en el libro del profeta Isaías, es el profeta Isaías, y vamos a pensar en esta ocasión en el capítulo 20 del profeta Isaías. Y lo que hacemos en primer lugar es leer el capítulo 20 del profeta Isaías y encontramos que así nos dice el capítulo 20 del profeta Isaías. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amoz, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Antiguamente, cuando solamente teníamos la televisión, una de las partes que algunos de nosotros estábamos siempre deseando que llegara es lo que se llamaba el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo. Hoy en día, con los móviles, pues en todo momento sabemos qué tiempo va a hacer. Simplemente tenemos que mirar en el móvil y más o menos nos dice el tiempo que va a hacer. Pero en esa época, pues en la televisión mirábamos el pronóstico del tiempo, qué tiempo va a hacer. ¿Y por qué era importante ver esa parte de la programación? Porque, claro, según el tiempo que vaya a hacer, pues así nos comportábamos. El tiempo es importante saberlo de antemano para saber cómo uno tiene que salir o dejar de salir de su casa. Eso es importante, siempre es importante saber de antemano las cosas que pueden acontecer, el pronóstico. También se usa en la medicina, ¿no? El pronóstico del paciente. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? ¿Va a mejorar? Es la capacidad que Dios da a los médicos, ¿no? Ese juicio de ser capaces de decirnos qué pronóstico tiene ese paciente, se va a recuperar, cuánto tiempo va a tardar en recuperarse. Y entonces tenemos esta idea del pronóstico. Esto es importante en la vida, los pronósticos. Pues bien, la Biblia es el pronóstico del cristiano. La palabra de Dios es el pronóstico que todos y cada uno de nosotros podemos echar mano para saber cómo hemos de vivir en esta vida. Esto es lo que nos enseña un pasaje como este. Isaías capítulo 20 nos está diciendo que tú y yo debemos concebir la palabra de Dios como ese pronóstico de las cosas tal y como van a ser. De tal manera que, sabiendo de antemano ese pronóstico que Dios hace por medio de su palabra, un pronóstico que por tanto no puede dejar de cumplirse, nosotros vivamos de acuerdo al mismo. Eso es lo que tiene la palabra de Dios. Este es un tesoro realmente extraordinario el que Dios ha puesto en nuestras manos, porque en todo momento podemos estar seguros de las cosas que van a pasar y al mismo tiempo se nos está avisando de los peligros que podemos encontrar en el camino. Y por ello, prestar atención a la palabra de Dios es la bienaventuranza que Dios mismo nos concede. Por eso, sabéis, el Salterio, lo que llamamos el Salterio, los 150 salmos, ¿cómo comienzan? Comienzan con ese Salmo 1, que es el que pone el tono para los demás, que dice: bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de maldad, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y ese es realmente el camino que está puesto para nosotros, hacer de la palabra de Dios nuestro pronóstico, hacer de la palabra de Dios nuestra guía
para todo lo que significa vivir en este mundo. Nos damos cuenta de ese tesoro invaluable que se nos ha dado en la palabra de Dios. Y aquí lo vuelve a reiterar Isaías de una manera muy característica, lo que corresponde a este profeta. Algunos de vosotros estabais cuando hablábamos de los capítulos anteriores, el capítulo 19, capítulo 20, y allí vimos cómo el profeta Isaías estaba hablando del tiempo por venir, lo que llamábamos el tiempo escatológico, es decir, un tiempo que no se puede fechar. La expresión es en aquel tiempo. Cuando leáis en Isaías y también en otras partes de la Biblia, en aquel tiempo quiere decir que en el futuro va a pasar algo, pero el profeta no nos dice exactamente cuándo va a pasar. La Biblia nos habla de cosas futuras, nos habla de cosas que nos dice que van a pasar, pero no sabemos exactamente cuándo van a pasar. Aún así podemos confiar en ellas. Hemos estado viendo aquí en este capítulo 20 cómo se nos habla de ese tiempo futuro en el que todas las naciones de la tierra, incluso aquellos que han sido los enemigos inveterados del pueblo de Dios, van a convertirse y van a volverse a Dios. Nos habla cómo no solamente Israel conocerá a Dios, sino también Egipto y Asiria, que son los grandes enemigos de Dios, y sin embargo se nos dice que en aquel tiempo, en el futuro, incluso los enemigos de Dios se volverán a Él. Y no es algo que estamos viendo en nuestros días. Nosotros cuando contemplamos cómo de todas las naciones de la tierra Dios está suscitando un pueblo, una iglesia que viene de toda lengua y de toda nación, y Dios lo está haciendo en nuestros días. Incluso de aquellas partes de la tierra que fueron enemigos de Dios, Dios está levantando un pueblo para su propia gloria. Pero aquí notad que Isaías hace algo que es característico de él. Nos ha hablado en aquel tiempo, nos ha hablado de cosas que han de venir en el futuro, pero ahora vuelve a la realidad más cercana y nos habla de cosas que van a acontecer inmediatamente. Nos habla de sucesos que sus contemporáneos, es decir, las personas que estaban con él, iban a contemplar con sus propios ojos. Y es a lo que se refiere aquí en el capítulo 20. La Biblia no solamente nos habla del futuro que ha de venir y no sabemos exactamente cuándo ha de acontecer, sino de cosas que son relevantes, que son pertinentes para nosotros hoy en día. Y por eso dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Este es un dato histórico de aquella época, de finales del siglo VIII. Está hablando de ese gran imperio que hemos mencionado muchas veces en esta serie de Isaías, el imperio asirio, la superpotencia de entonces, y se nos dice cómo este rey de Asiria se levantó contra una de las ciudades de los filisteos, que se llama Asdod, y la derrotó. No podemos imaginar qué estaría en la mente de los habitantes de esa gente de Asdod, de ese pueblo de Asdod, pensando que podrían tener algún éxito enfrentándose a una superpotencia como Asiria, pero así es la necedad humana, que muchas veces nos lleva a cometer errores gravísimos. ¿Cómo pudo una ciudad tan pequeña como Asdod pensar que tendría éxito en su rebelión contra los asirios? Pero así lo pensaron. ¿Y por qué lo pensaron? Bueno, alguna razón tendrían, ¿no? Bueno, pues la razón es que Egipto de alguna manera había prometido darles una cierta ayuda militar. Bueno, sí, tenemos a Siria contra nosotros, pero Egipto también es una gran superpotencia. Si nos echa una mano Egipto, quizás podamos prevalecer contra los asirios. Y al mismo tiempo, los de Asdod intentan que esa coalición también forme parte el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, que también el pueblo de Dios se sienta tentado a ponerse del lado de ellos. Y entonces vemos como aquí Isaías advierte solemnemente sobre esa alianza ruinosa para Judá. Dice, esto no lo debéis hacer de ninguna manera. Lo último que podéis hacer es poner vuestra confianza en una alianza como esa. Y aquí vemos cómo Dios advierte a su propio pueblo sobre ese camino que es erróneo. Aquí hay un pronóstico de una derrota segura que va a venir sobre esa alianza. Y el profeta está avisando de antemano, esto es lo que va a pasar. No hay futuro
en esa alianza política. No confiéis en tal alianza. Los asirios van a prevalecer contra Asdod y contra Egipto también. Eso es lo que básicamente está enseñando ese pasaje. Pero aquí tenemos que llamar nuestra atención sobre esa manera en que Dios lo hace. Dice, en aquel tiempo, versículo 2, habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amoz, diciendo, y no es la manera que estamos acostumbrados a leer, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Esto es algo muy curioso, ¿no? Lo que aquí se nos está diciendo. Está diciendo que Isaías iba vestido con una especie de saco que se puso y como si fuera su propia ropa, y también con unas sandalias. Es una manera que aparece también en otros profetas del Antiguo Testamento y que encontramos en Juan el Bautista. Estábamos por eso leyendo al comienzo de nuestra reunión en ese capítulo 3, y llamo vuestra atención sobre eso, ¿no? Que os habéis dado cuenta cómo no solamente nos cuenta el mensaje de Juan el Bautista, sino también cómo iba vestido Juan el Bautista. Eso tiene que tener algún sentido, ¿verdad? Porque si no, ¿por qué lo dice, no? Y dice en Mateo 3 y versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces, lo que nos está diciendo, lo que está transmitiendo, es que los profetas realmente hacían que su propia persona, su propio atuendo, si lo podemos decir así, fuera un mensaje de parte de Dios. La misma manera en que ellos iban vestidos, estaban comunicando la realidad de quién era Dios y lo que ese mensaje traía. Y esa peculiar manera de vestir está hablando de que realmente Dios les está llamando al arrepentimiento, Dios les está llamando a que consideren sus caminos, que si no son de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, son caminos que nos van a llevar a la destrucción completa. Pero aquí hay algo más, ¿no es verdad? No solamente está este Isaías vestido de una determinada manera, sino que Dios le dice otra cosa más, le dice que se quite esa vestidura y dice que ande desnudo y descalzo. Bueno, esto realmente es la sorpresa que muchas veces decimos de la palabra de Dios, ¿no? Venimos a la palabra de Dios y decimos, ¿qué nos trae la palabra de Dios? Siempre nos trae sorpresas, ¿no? Podemos imaginar a un profeta desnudo y descalzo por allí, por en medio de Jerusalén. Pues eso es lo que está diciendo aquí. Y nos está llamando la atención sobre el hecho de que Dios siempre viene a nosotros y nos sorprende con su propia palabra. ¿Acaso no hemos sido muchas veces sorprendidos por la palabra de Dios? ¿Cómo puede decir Dios esto en su palabra? Pero es lo que dice, es lo que trae la palabra de Dios. Es algo que llama la atención, y llama la atención de Judá, de una manera que todos pueden observar, porque es algo inusual, desnudo y descalzo. Pero este reino de Judá es tan insensible. Este reino de Judá está siendo tentado a estas alianzas políticas ruinosas. Pasó en los años del rey Acaz, está pasando también de alguna manera, no tanto, pero también está pasando de alguna manera con el siguiente rey, con Ezequías. Y ellos tienen esta tentación siempre, ¿no? A salirse con la suya, a pensar que sus pensamientos son los más adecuados. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto arresta su atención. No simplemente es un profeta, sino es un profeta que anda por allí de una determinada manera y llama la atención. Oh, pero, ¿qué querrá decirnos Dios, no? Porque Dios viene a nosotros y nos sorprende, ¿no? Y nos hace ver las cosas desde un punto de vista distinto para que podamos considerar quién es Él y qué caminos está proponiendo como los mejores para nuestra vida. Esto es lo que está haciendo, ¿no? Y mirar el comentario que hace el Señor sobre esta acción que lleva a cabo Isaías. De la manera que anduvo, versículo 3, mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria.
Es una imagen poderosa, visual, de lo que va a acontecer, no ya con los habitantes de Asdod, sino también con Egipto y con Etiopía. Esa potencia a la que ellos están siendo tentados a apoyarse, ese poder político en el que yo voy a descansar y seguro que me va a ir bien si me apoyo en ellos, porque son tan poderosos o más que los mismos asirios, ellos van a ser también llevados en exilio, en la cautividad. La imagen de Isaías es un pronóstico, una predicción de lo que les va a pasar posteriormente a los egipcios y a los etíopes. Eso es lo que está diciendo aquí. Es algo tremendamente poderoso. Es como un anticipo, es un anticipo encarnado. Y eso nos habla, ¿no?, de lo que Dios va a hacer, ¿no? Cómo encarnó, ¿no?, a su propia palabra en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es algo poderoso, que está comunicando este camino no es un camino por el que debáis vosotros transitar. Eso es lo que está diciéndonos aquí, y lo está diciendo de una manera tan poderosa que ellos no tienen más que escuchar lo que aquí se está comunicando. Esta es la realidad que ha de venir. ¿Cómo vais a actuar vosotros a la luz de la misma? Ese mensaje es un mensaje poderoso el que nos está trayendo la palabra de Dios, un mensaje de aviso solemne sobre aquello que no puede hacernos bien. La Escritura constantemente está llamando nuestra atención sobre esa realidad de qué es aquello en lo que estamos poniendo nuestra confianza. En el Salmo 146 dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Una constante admonición que Dios trae a su propia Iglesia, a no confiar en el brazo del hombre, a no confiarnos ni siquiera en aquellos que están en el poder. Ha habido siempre, cuando ha habido una ascendencia, si lo podemos decir así, de la Iglesia evangélica, en algunos lugares de la tierra, esto lo enseña claramente la historia, ¿no?, y en nuestro día lo podemos ver en algunos lugares, ¿no?, de confiar en los políticos, ¿no? Bueno, somos tantos, tenemos en nuestras manos quizás inclinar las elecciones para un lado o para otro. Vamos a confiar en estos políticos, porque seguro que van a traer el reino de Dios. Pero constantemente se advierte de que eso no es el camino. No podemos confiar en que la política pueda traer el reino de Dios. Puede haber una cierta influencia para bien que puedan llevar a cabo los políticos, pero nuestra confianza no puede estar puesta en un brazo de carne, ni en el mejor de los príncipes. Cuando uno piensa, por ilustrarlo para nosotros, ¿no?, en los puritanos, ¿no?, ¿qué movimiento más espiritual ha habido en la historia de la Iglesia cristiana? Yo creo que ninguno, ¿no? No hay una profundidad, una espiritualidad en el puritanismo que desafía a cualquier otro tiempo evangélico en cuanto a profundidad, en cuanto a riqueza de conocimiento de la palabra de Dios, aplicación de la misma. Y sin embargo vemos cómo hay esa excesiva confianza en la política, en los puritanos, ¿no?, cómo depositan su confianza en los políticos, y luego es el desastre, ¿no? El puritanismo pierde toda la influencia que tenía y vienen tiempos de persecución y de gran dificultad. Eso lo enseña la historia. Pensamos que puede haber alguna causa política que pueda ayudarnos finalmente a nosotros, que pueda hacer que nosotros podamos encontrarnos en una posición más adecuada. Tenemos, nos dice la Escritura, que tener cuidado de pensar que eso pudiera ser así. Una y otra vez Isaías tiene que avisar a Judá y les tiene que decir básicamente esto: vosotros no sois cualquier pueblo, vosotros no sois, poniéndolo en términos modernos, cualquier grupo de presión en este mundo. Sois la Iglesia del Dios vivo y verdadero. Y la Iglesia tiene su propia identidad y no puede identificarse bajo ningún concepto con nada de este mundo que pueda aparecer como nuestro Salvador o como nuestro Redentor. Solo Cristo es nuestra
confianza. La Iglesia tiene una identidad propia, es el pueblo de Dios y ha de tener cuidado con buscar esas alianzas que pueden ser ruinosas. Como vemos, la palabra de Dios nos habla de todos los temas. Cualquier cosa que nosotros podamos plantearnos, aquí tenemos ese aviso constante. Y mira que Ezequías era un rey piadoso. Acaz, lo hemos estado viendo, era un rey que no conoció a Dios, que no conoció al Señor. Pero Ezequías no era un rey. Eso quiere decir que cuidado, no, podemos ser creyentes y podemos ser desviados, ¿no? Y podemos poner nuestra confianza en quien no hay que poner nuestra confianza. La palabra de Dios es, por tanto, el aviso que nos está trayendo. Y este aviso es un aviso que constantemente encontramos en la misma Escritura, con respecto a cosas, como ya decía antes, futuras, pero también a cosas más cercanas, ¿no? Incluso está ese pasaje, estábamos leyendo en Mateo 24, es fascinante. Si miráis la segunda parte de la lectura que yo realizaba de ese pasaje, porque ahí tenéis una profecía de Jesús. Jesús, como sabéis, fue también un profeta de cosas futuras, es decir, de los últimos tiempos. En aquel tiempo Jesús habla de la segunda venida suya, pero también Jesús habla de acontecimientos que algunos de sus contemporáneos iban a ver. ¿Cuál es ese acontecimiento? Sería la destrucción de Jerusalén. Jerusalén, en el año 70, cuando Jesús habla en el Evangelio, sabéis que estamos hablando del año 30, el año 33, más o menos. En el año 70, es decir, unos 40 años después de que Jesús hablara estas cosas, Jerusalén fue destruida. La ciudad de Jerusalén fue destruida. ¿Habéis pensado alguna vez cómo Jesús, como hace aquí Isaías en este pasaje, advirtió a los suyos de lo que iba a pasar? Si lo leéis desde ese punto de vista, el pasaje es fascinante. Dice, versículo 15 de Mateo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, está hablando de la destrucción de Jerusalén, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La tentación es, vamos a refugiarnos en la ciudad, vienen los romanos, las tropas de Tito van a tomar la ciudad. Bueno, no la van a poder tomar, porque los muros de Jerusalén no van a caer, Dios no va a permitir que caiga, porque se habían rebelado contra los romanos. Pero dice, no os refugiéis en la ciudad, huir a los montes alrededor, en esa tierra de Israel, huid de Jerusalén. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, es decir, rápidamente os tenéis que marchar. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y hubo, nos dice la historia, cristianos que cuando llegaron los romanos, y los judíos pensaban que iban a vencer, que iban a poder liberarse del yugo, de la tiranía de Roma, los creyentes leyeron este pasaje y hicieron lo que Jesús dice aquí. Y se salvaron. ¿Por qué? Porque hicieron caso de la enseñanza de la palabra de Dios. De la misma manera, tú y yo hoy somos llamados a hacer de la palabra de Dios esa protección adecuada que necesitamos para nuestra vida. Déjame que te diga, por ejemplo, por poneros un ejemplo muy claro, déjame que te diga, cuando tú contemplas en una sociedad como esta, ¿no? Los 10 mandamientos, por ejemplo, una parte muy importante de la Biblia, de la palabra de Dios, así es como el cristiano tiene que vivir. ¿Cómo los miras? ¿Los miras con los ojos de esta sociedad que dice, esto es una restricción insoportable? ¿Cómo Dios nos manda que vayamos por este camino? Esto no está bien, ¿no? O lo ves, o tienes que mirarlos. Así es como tendríamos que hacerlos. Ves los 10 mandamientos como esa advertencia que Dios te trae a tu vida de que transgredir estos mandamientos va a traer dificultades enormes a tu vida. Es así como tenemos que ver ese pronóstico. Cuando Dios nos dice cada uno de los mandamientos, decimos, estos mandamientos están puestos para mi bien, para mi bienestar. No es una opresión, no es algo caprichoso de parte de Dios que manda estos mandamientos, no, es el mejor camino para mi vida. Somos conscientes de que es así como tenemos que mirar la palabra de Dios, como ese pronóstico
infalible de lo que va a ser bueno para nosotros o de el camino que va a ser malo en nuestra vida si lo tomamos. Por eso es tan importante mirar la Escritura y conocer la Escritura. Muchas veces, lo pongo de otra manera también, ¿no?, para que todos podamos entender, muchas veces tenemos dudas, ¿no?, perplejidades, bueno, ¿y qué camino de tomar?, ¿no? Pero ¿sabéis un secreto, ¿no?, que todos deberíamos conocer, no debería ser un secreto para nadie, pero que resulta que es un secreto porque no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo la palabra de Dios? El secreto es este, que tantas y tantas perplejidades de nuestra vida se solucionarían inmediatamente si conociéramos mejor la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una fuente de sabiduría y de riqueza inigualable. Y muchas veces cuando no sabemos qué hacer, lo primero es mirar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta decisión que tengo que tomar? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta tentación o este camino que puedo tomar o no tomar? Consultamos la palabra de Dios en primer lugar. Eso no quiere decir que todo esté aquí, pero lo que sí quiere decir es que muchas cosas que necesitamos, muchos principios y mandamientos están aquí reflejados con toda claridad. Y podemos pedir entonces al Señor en oración: Señor, a la luz de tu palabra, a la luz de esta enseñanza de tu palabra, guíame en este mundo de la mejor manera posible para tu gloria y para la protección de mi vida. Somos conscientes de la necesidad que tenemos de el pronóstico que trae la palabra de Dios a nuestra vida. Somos conscientes de que tenemos que mirar estas cosas con detalle y apoyarnos en este Dios que por su gracia condesciende, porque somos su iglesia, a mostrarnos el camino a tomar. Pero hay algo más aquí, ¿verdad? Versículo 6, el último versículo del capítulo 20, que dice: y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Mira lo que ha pasado con Asdod, mira lo que ha acontecido con los de Asdod, mira cuál va a ser el futuro de todas las cosas. ¿Y qué de nosotros ahora? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo aquí la Escritura? ¿Qué es lo que hace aquí Isaías? Isaías está haciendo algo que es muy importante para tu vida cristiana y para la mía. Lo que está haciéndonos ver es que la palabra de Dios tiene que suscitar interrogantes en tu vida. La palabra de Dios nos ha sido dado para que nos examinemos a nosotros mismos sobre nuestros propios caminos. La palabra de Dios está aquí precisamente para nosotros, para que tú y yo digamos: ¿qué de mí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo reacciono ante ella? Lo que me dice la palabra de Dios, ¿cómo lo estoy tomando? ¿Lo estoy aceptando o no lo estoy aceptando? ¿Cómo escaparemos nosotros? Es como dicen otros pasajes: ¿dónde está puesta nuestra confianza? Ese es el mensaje que está trayéndole Isaías a Judá y a los dirigentes de la corte de Jerusalén, entre los que él circulaba de esa manera tan sorprendente. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Dónde va a estar puesta vuestra confianza? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿No es ese acaso el propósito que tiene la palabra de Dios, que podamos aplicarla finalmente a nuestra vida? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo vas a escapar tú? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Te lo planteas alguna vez? Si tomas esa decisión, ¿qué pasará después? La palabra de Dios te tiene que interrogar, te tiene que mover en lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios ha sido dada con ese propósito, finalmente, que tú respondas a la misma, que tú te interrogues delante de Dios. Dios es un Dios que se comunica con nosotros por medio de su propia palabra, y lo que busca es que esa palabra levante inquietudes en tu vida. ¿No es eso lo que encontramos constantemente en toda la Escritura? ¿Os habéis dado cuenta cómo, si lo veis desde ese punto de vista, la Escritura ha sido dada precisamente con ese propósito?
Se pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de la primera predicación cristiana en el día de Pentecostés, cuando predica Pedro, dice en el capítulo 2 y versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Te lo has planteado alguna vez? Da igual la edad que tengas. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Te estoy preguntando. ¿Qué haces con Cristo? ¿Te lo planteas? ¿Lo vas a aceptar? ¿Lo vas a rechazar? La palabra de Dios te interpela, te suscita preguntas. Miradlo en el caso del apóstol Pablo, cuando se cae de ese caballo en el camino a Damasco. ¿Qué es lo que sale de la boca de Pablo, Saulo, entonces, en ese momento? ¿Quién eres, Señor? ¿Te haces tú esa pregunta? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Jesús? ¿Qué quieres de mí, Jesús? ¿Te lo planteas? ¿Te haces esa pregunta? ¿Qué quiere Jesús de mí? ¿Qué quiere el Señor de mí? Ese carcelero de Filipos, cuando ve todo lo que ha pasado, cuando ese mundo suyo se está desmoronando a su alrededor y acude a los pies de Pablo y de Silas y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Te haces tú esa pregunta? ¿Te has preguntado alguna vez qué debes hacer para ser salvo? ¿Eres salvo? La palabra de Dios te interpela. ¿Cómo escaparás tú si no haces caso de la palabra de Dios? ¿Cómo podrás vivir tú una vida de plenitud para la gloria de Dios si no haces caso de los mandamientos de la palabra de Dios? Si no pones tu confianza en lo que Dios te está diciendo por su gracia, en su benignidad, en su misericordia, como ese pronóstico sobre las realidades que han de venir, cercanas y lejanas. ¿Vives tú a la luz de esa palabra del Señor? Eso es lo que está diciendo aquí. Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestra vida, que esta palabra de Dios nos inquiete, no nos deje tranquilos, que nos planteemos. Si tienes dudas, pregúntalas, ven, habla con nosotros, habla con las personas que están a tu lado, en tu familia, en tu iglesia. No te quedes igual. ¿Cómo escaparás? ¿Cómo escaparás? Plantéate estas cosas. Dios viene a nosotros para que nosotros así podamos reaccionar a su propia enseñanza. ¿Y qué es lo que el profeta está suscitando por medio de esa profecía finalmente? Es lo que encontramos constantemente aquí en su profecía, en esa palabra que sabéis que se puede traducir también por carga, ¿no? La carga del profeta Isaías es como si llevara una carga, ¿no? La carga que es la profecía, es el oráculo de Dios. Esto es lo que Dios dice, pero para que tú actúes conforme a la misma. Es lo que le llevó a esa corte de Acaz y el mensaje que trae la corte de Acaz, que lo hemos visto ya en el capítulo 7 de Isaías, es el que va a reiterar en toda su profecía, también en el capítulo 26. ¿Qué es lo que dice allí en ese capítulo 26? ¿Qué haremos? ¿Cómo escaparemos nosotros? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El llamamiento que trae Isaías, el llamamiento que trae toda la Escritura es que pongamos nuestra confianza en aquel que nunca nos va a fallar, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que también de una manera real y que arrestó a sus contemporáneos, hizo algo para nuestra salvación que no puede ser olvidado por la humanidad y que no será nunca olvidado por la misma Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, aquel que por amor a nosotros estuvo dispuesto a ser colgado, desnudo, en una cruz. En una cruz que es el púlpito del amor de Dios por los pecadores. Allí lo tenemos, el Creador del cielo y de la tierra. No solamente diciéndonos que nos ama, sino colgado en vergüenza, delante de todos, del pueblo y de los romanos.
para nuestra salvación. He ahí el mensaje de Dios, para que nosotros podamos poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, el único que puede salvarnos. Puede haber señal más sorprendente, podemos imaginar el sentido de perplejidad y de sorpresa. ¿Cómo puede este ser desnudo, crucificado, cómo puede ser Él, nuestro Salvador? ¿Cómo puede ser este el Mesías? Y sin embargo lo era, y sin embargo lo es. En Él se nos llama a poner nuestra confianza. ¿Tienes tú tu confianza puesta en aquel que es la señal de Dios para todas las naciones? El único que puede traer reconciliación para con Dios y paz en tu vida. Le has recibido a Él como el Señor de tu existencia, no solamente como el Salvador, sino como el Señor de tu vida, y por tanto, desde el momento en que le tienes como Señor, estás dispuesto a vivir en este mundo conforme a la enseñanza de su palabra, teniendo en cuenta las advertencias solemnes que trae la palabra de Dios sobre tu manera de vivir. Cuando Dios te dice, este camino no es bueno, no entres por él, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús como el Señor de tu vida? He ahí, por tanto, lo que la palabra de Dios nos dice. Nos está interpelando, nos está diciendo en quién está puesta tu confianza. ¿Descansaremos en Dios y en la revelación de su palabra, o rechazaremos aquello que Él ha traído para nuestro bien? Quiera Él que todos y cada uno de nosotros podamos decir, Cristo es mi confianza y la guía de mi vida es su palabra. Estoy dispuesto a seguir el pronóstico que ella me trae. Lo que ha de venir es lo que dice su palabra que ha de acontecer, y por tanto yo me guardaré conforme a la enseñanza de la misma para su propia gloria. Que así sea. Todos nosotros. Amén.